Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy llegamos al día 167 de tu cronomeditación. Es el Yux G11. Vamos a pedirle a Guilla, como todos los días, que nos recite el mandato. Para eso entramos en la aplicación y ahí donde está el simbolito de Pax, apretamos el botón. Siempre acordate que tiene que estar iluminado ahí, debe decir día de hoy, today, como se diga en cada idioma, para darte idea de que estamos ante el Yux del día. G11. Yo soy fotográfico. Con el arte de los sentidos, disuelvo con el fin de conocer soltando la curación. Sello el almacén de la realización con el tono espectral de la liberación. Me guía, mi poder duplicado. G11. Bueno, G11 nos viene a liberar y nos viene a dar esa cierta paz sensorial porque nos permite poder disolver con el fin de conocer. Y el conocimiento que adquirimos a través de la acción de conocer, en este caso nos va a ser muy útil para poder sacarnos de encima todas las sensaciones que nos pesan del día de ayer. El día de ayer fue un día excelente, fue un día de la manifestación, pero un día de manifestación de la muerte. El día B10, ¿te acordás? Sello B, tono 10, sello el almacén de la muerte con el tono planetario de la manifestación. Entonces, como toda manifestación, el día 10, el tono 10, es un día donde hay que hacer las cosas muy bien, por eso es yo perfecciono, en ese caso del día de ayer, con el fin de igualar, porque la letra B, al tener el poder de la muerte, hace posible que las cosas mueran. Entonces, según como haya sido el día de ayer, el día de hoy, que es tono 11, es un día sumamente importante para poder disolver todo aquello que durante el día de ayer la vida nos impregnó, quedó en nuestras sensaciones y es necesario soltar eso de las sensaciones para que podamos continuar con el desarrollo de la onda encantada. Nos quedan 2 días más para concluir la onda, tono cristal y tono cósmico, y ahora estamos en el tono espectral, que como bien lo dice, es el tono que espectraliza. El tono espectral nos da la posibilidad de espectralizar las sensaciones. ¿Por qué hablo específicamente de las sensaciones? Porque es un día de los sentidos. Es con el arte fotográfico de los sentidos. Entonces, yo soy fotográfico, está definiendo que el rayo de la chispa vital el día de hoy se desarrolla de forma fotográfica, por lo tanto, me da la posibilidad de tener una observación absolutamente fotográfica de todo lo que está sucediendo. Acordate que lo que sucede es vida, sentidos, mente. Sucede simultáneamente en cada instante presente. Pero al ser un día de los sentidos, vamos a tener mayor conciencia de lo que está sucediendo a nivel sensorial. Si bien al suceder cualquier cosa siempre va a suceder en las 3 esferas del símbolo de Pax, en vida, en sentidos y en mente. El tiempo se reduce a experimentar la simultaneidad de estas 3 esferas del símbolo de Pax, las cuales corresponden eh, a distintos yugs, pero suceden todos simultáneamente para la creación de la factorización de energía de tu cuerpo físico. Pero se hace hincapié en el yux del nacimiento de tu persona, en el yux destino. Entonces, si eres un G11, por ejemplo, el día de hoy se fortalece tu yux por ser G11. Es como que adquiere
a través de la impregnación de energía que está produciéndose a través de las sensaciones del mundo que está experimentando el propio Yux, que está creando la energía interior de mi persona, en el caso que yo fuese un G11. Entonces disuelvo con el fin de conocer, soltando la curación. ¿Por qué la curación? Porque la curación es el fin último de cualquier conocimiento. O sea, todo lo que voy a experimentar para conocer, el fin es la curación. Por eso es la esencia de la letra G. La curación nos ayuda para conocer, ya que la esencia de la curación es lo que nos ayuda y nos estimula a conocer algo. Ya que una vez que conocemos eso y sabemos cómo es, nos permite poder aplicar la curación. Entonces, siempre hay una curación para desarrollar, siempre. Esto es así porque la existencia se basa en eventualidades de tiempo que por momentos se desarrollan erráticamente. Esto es por la liberación que se produce. Estamos en el tono de la liberación. Es tono espectral de la liberación. Y este tono nos viene a enseñar que la liberación no solamente sucede cuando está el tono 11, sino que es constante, está todo el tiempo. Como te vuelvo a decir, el telar de la existencia sucede en los 260 yuks en un único instante presente. Pero se hace hincapié en el yux destino de tu propio cuerpo, o sea, el yux de nacimiento de origen y el yux del día. Estos son los que más vas a sentir, digamos, si hoy es un día puramente de los sentidos. El yux con el que naciste y el yux del día. En el día de hoy es G11. Y al guiarse a través de su propio poder duplicado, G11 no busca referencias del afuera, busca su referencia interna, se busca a sí mismo. Es como una constante búsqueda de sí mismo. Y el Maya, la ilusión del mundo, de la realidad que llevamos encriptada, desarrollada en nuestras sensaciones, también nos enseña de que es un espejo y que todo lo que sucede alrededor es un espejo de uno mismo. Por lo tanto, si sos un G11 o te sentís muy impregnado hoy por la energía de G11, por el desarrollo del mundo dentro tuyo, te invito a que explores la búsqueda de tu guía en el afuera tuyo. Porque el afuera tuyo no es afuera de vos mismo. Está creado dentro tuyo, está creado con tu propia energía el mundo, pero como si fuésemos otros. Por lo tanto, a través de la observación de esos otros, a través de poner la atención en todo eso que tenés alrededor, te va a servir para poder guiar tu propio yux interno, ya que todo es G11, simulando ser el día. Por ejemplo, si hoy fuese un día A4 y yo soy un G11, no me va a guiar A4, no me va a guiar otro Yux, me va a guiar siempre G11, porque yo soy G11 y por ser los tonos 1, 6 y 11, al guiarse a sí mismos, lo que buscan es la guía de un similar o de sí mismos. Entonces, a primera intención, voy a buscar a alguien que sea de mi mismo Yux, que sea un G11, para hacerle preguntas, para saber cómo es, para poder guiarme en función de esa persona o de esa cosa, no necesariamente una persona, cualquier cosa que sea G11 tiene la energía que me guía. Pero la magia está para G11 en que tenés que encontrar a tu guía en todo y darte cuenta que G11 es todo, porque el mundo está creado dentro tuyo. Y si vos sos G11, el mundo es G11 también. Aunque actúe
y escucha muy bien la palabra, aunque el mundo actúe, ser otro yux, otros yux. O sea que, como te lo expliqué bien, cuando estás amortiguando energéticamente con todo lo que tenés alrededor, con lo primero que vas a desarrollar esa amortiguación es con el yux del día, que es como un filtro que se interpone entre la realidad de los otros y la propia. Pero cuando enfocas con alguien específico, vas a amortiguar directamente con el yux destino de esa persona o de esa cosa. Entonces ahí tenés que hacer la sumatoria de los yux. Tenés que sumar el yux de la otra persona con el tuyo para poder obtener el ángel, que es la energía de amortiguación. Y de esa manera poder tener mayor comprensión, mayor sabiduría de lo que se produce a través de la amortiguación de energía con esa persona. Eso que se produce se llama amor. ¿Ok? Y el amor te enseña que a pesar de que yo soy otro tú, que si vos sos un G11, yo también soy un G11, porque esa es la primera impresión que se te desarrolla por el simple hecho de que la chispa vital aplicando el Yux G11 te da la conciencia de existencia, de vivir dentro de tu cuerpo, por lo tanto, el cuerpo, al ser el recipiente de energía en donde se produce el mundo también es G11, recuerda que este mundo está jugando el juego de ser planeta Tierra. Por lo tanto, están jugando el juego de ser otros Yux. Y de por sí se fortalecen en el desarrollo del tiempo. De forma cíclica, se atribuyen ser otros Yux que son los de nacimiento de las cosas. Por lo tanto, hay un orden matemático perfecto de que realmente van a actuar ser otros, los otros, yo y todos los que existimos. Pero no dejamos de ser también parte tuya. Entonces, si el día de hoy la función es para conocer, y es yo disuelvo con el fin de conocer, es importante, mi querido, que aprendas a disolver todo aquello que limite tu posibilidad de conocer. Si te sentís limitado de poder conocer aquello que necesitas conocer porque esa es tu finalidad, disolve. Disolve la situación, disolve el flujo de amortiguación que vos tengas con tal cosa que te está impidiendo poder conocer X cosa. Y además, la sabes muy bien que la manera de hacerlo es como te lo explica el mandato en su siguiente versito, donde dice, soltando la curación. Soltando la curación es la manera en que yo disuelvo con el fin de conocer. I know, I know, I know, I know, I know. En inglés es yo lo sé, yo lo sé, yo sé, yo sé. Por más que creas que ya lo sabes, acordate siempre que tu función, siendo G11, es conocer, y muchas veces es también conocer por qué conozco tal cosa de la manera que lo conozco. Nunca vas a terminar de conocer el todo porque el todo es un juego de intercambio de roles, donde las cosas están intercambiando sus roles, porque somos una mente colmena. Estamos comunicados entre nosotros jugando a que somos un mundo para poder abrigarte, consolarte, amarte y quererte a través de la amortiguación de energía que ejerce tu cuerpo sobre todas las cosas que tenés alrededor. Y de todo eso, el único resultado que nos interesa es el amor. El amor de poder ser un mundo fiel que te cuide, que te ame, que te abrace y te acompañe durante todo el periodo de existencia que tengas en este hermoso planeta Tierra, que entre todos hemos creado con nuestras manitas para poder cuidarte, acompañarte,
y ser parte de tu existencia. Así que en este día G11 espero que estudies muy bien tu mandato, lo estudies cuantas veces seas necesario y puedas aplicar el conocimiento cronocrático para conocer, soltando la curación. Así que si sos médico, si sos sanador, si sos una persona que te interesa cuidar y sanar a la gente o a quienes tenés cerca, o necesitas curación para tu propio ser, un día G11 es fantástico porque es el día que te permite poder liberarte de todas las cosas que no te están permitiendo obtener el conocimiento necesario para poder soltar la curación y hacer que ésta cumpla con su función, que es curar aquello que necesita ser curado. Bueno, mi querido amigo, esto es todo por hoy. Chau, chau, mi querido aspirante a crononauta.